Hola, mi nombre es Oscar González, soy ilustrador por más de 20 años, he trabajado en la industria del cómic y el diseño conceptual. Y hoy vamos a hacer un tutorial en el que vamos a trabajar con herramientas de selección, selección de capa, pinceles de selección, además de dibujar con herramientas diferentes a las usuales. En este caso vamos a usar el lasso fill y el borrador. Empezamos configurando la herramienta del lasso fill. Esta herramienta tiene un gran potencial porque nos permite trabajar con siluetas, lo que facilita dimensionar la forma y la proporción de lo que se busca crear. Para ello alternaremos entre borrador y el lasso fill. Para esto tendremos la ventana Subtool Detail en modo flotante. Empiezo por ajustar el modo de fusión en la pestaña Ink y la pondremos en modo normal. Y una vez tengamos seleccionado el lasso fill, empezamos por configurar la opacidad, también con el nivel de estabilización. En mi caso, solo quedará como un leve ajuste para poder bocetar y no restarle expresión. Luego creo una capa superior y disminuyo la opacidad de la capa en la que tengo el boceto del árbol. Y comienzo a hacer la silueta de las hojas del árbol y toda la forma que me lo va a referenciar. Selecciono el trazado y me dirijo a edición y ajusto la opción de registrar el material, apareciendo esta ventana de diálogo. Escogemos el ítem que habilita usar la imagen para formar un pincel, además de nombrar el trazo, para que el programa nos permita encontrar dicho patrón más tarde. Y luego lo guardamos en la opción de pincel, sin olvidar escribir de nuevo el nombre en este espacio. Ahora en la opción Selection Pen, en la que ustedes pueden ver que tengo una gran cantidad de pinceles, voy a escoger uno que trae una configuración por defecto. Esta configuración por defecto es un pincel redondo. Le ajusto el color a la miniatura para diferenciarlo al momento de usarlo. Y lo nombro para reconocerlo. Luego en la ventana de ajustes busco el patrón que previamente había trazado. Aquí configuro el pincel en el espaciado y activo la opción de spray, ajustando el tamaño de las partículas y ligando estas a la variación general del tamaño del pincel. Al final despliego la pestaña de direccionamiento de partícula y habilito la opción de un espaciado hacia el centro y un random en torno al 30%. Esto para darle una apariencia más orgánica al pincel. Una vez hechos los ajustes, empiezo a testear el pincel. Y trazamos sobre el follaje del árbol. Con la tecla Alt podemos ir refinando ese patrón de selección, restando o adhiriendo según vayamos considerando. Con la opción de selección desplegamos la pestaña y escogemos Convertir a Selection Layer, por lo que aparecerá en la pestaña de capas en el recuadro de previsualización y se verá el trazado con un color verde por defecto. Regresamos a la capa base y escogemos de nuevo el Select Pen con la forma cuadrada, que pues una forma que ya suele aparecer también por defecto, o si no pues podemos fácilmente escogerla, y trazamos el tronco y las raíces, y según se considere
Se pueden hacer pequeños ajustes aquí en esta sección de curvas variando el tamaño. De nuevo, vamos refinando con la tecla Alt. Se realiza la misma operación de convertir a una capa de selección. Ahora vamos a crear los trazados para la hierba. De nuevo usamos el lazo fill que habíamos configurado inicialmente. De nuevo seleccionamos y convertimos el trazado del perfil de la hierba. Y una vez creado el pincel y renombrado, se procede a bosquejar. Y vamos chequeando algunos refinamientos, tales como la variación del tamaño y la expresión. Yo voy a utilizar también algunos pinceles que previamente había creado siguiendo el método propuesto en este tutorial. Igual puedes experimentar con los trazados de los pinceles presentes en la biblioteca, descargarlos, crear los propios pinceles y convertirlos también a capa de selección. Luego regresamos a la capa base para definir el cielo, que a su vez delimitará la ilustración. Ahora viene construir la silueta de las montañas. Aquí cambio el orden para dejar el cielo como marco en una capa inferior. Finalizada esta etapa, ahora vamos a pintar. Voy a escoger un pincel que previamente había configurado y que yo voy a dejarlo para que lo descargues. Voy a usar en este tutorial solo este pincel en el área de pintura para que de una vez puedas analizar las potencialidades que tiene trabajar con selecciones. Me ubico en la capa de selección, la antes creada, y la dejo visible. Acá le voy a dar clic en este pequeño recuadro del costado derecho para que se active la selección. Y en esta barrita de herramientas que trae la aplicación por defecto y que se activa cuando tengo una selección, oculto las líneas activas de la selección, a la vez que creo una capa debajo de la primera capa inicial en la que aparece la función Selection Layer activa. Aquí puedo notar que la forma del trazado interfiere con el proceso de pintado, por lo que debo ocultar la capa de nuevo. Con la selección activa pero oculta, puedes empezar a dar volúmenes generales del follaje del árbol. Este método de ilustración permite trabajar sin alterar el dibujo original, por lo que se puede facilitar el esfuerzo en las luces, la sombra y el color.
reselecciono y paso a la capa del tronco con la selección ya guardada. Creo una capa inferior y procedo de manera similar a como cuando ilustré la parte de las hojas. Esto para darle un volumen en esta zona más oscura y que tiene un tono base cálido. Acá voy a generar un complementario frío. Prosigo con la hierba, en este caso usando el bote de pintura. Y en esta región, dado que aparecen varias texturas, voy a usar diferentes pinceles de selección. En este caso voy a usar un pincel de punta rectangular en modo de spray. De nuevo oculto la selección y comienzo a pintar generando diferentes variaciones de tono, aprovechando que la silueta de la selección en la que se determina la forma ya está presente. Para construir la sombra del árbol sobre el campo se busca un pincel de punta redonda y en la pestaña de forma de punta del pincel ajustamos la variación de la dureza. Este solo se encuentra disponible para pinceles de punta redonda. Esto con el fin de obtener sombras de borde blando, equivalentes a los trazados hechos con un aerógrafo. Retomamos el follaje para empezar a refinar el trazado de las hojas a la búsqueda de un resultado más orgánico. En este caso, se retoma el pincel del trazado inicial, pero sectorizándolo en las zonas más luminosas para generar volumen. Esto crea una sensación de profundidad y es necesario construir las partes del follaje que quedan en la parte del fondo, por lo que creamos una capa en la parte inferior del follaje y con un color mucho más oscuro y avanzando en la ruedita de color hacia el azul, es decir, enfriando el color. Procedemos a trazar con el lápiz de selección parte de los espaciados del árbol. Ahora con un pincel similar al que se dibujó el tronco, vamos a ilustrar las ramas. En este caso voy a desplazar esta capa hacia la parte superior y con el borrador voy eliminando algunos trayectos del trazado, creando la sensación de que las ramas solo son visibles en algunos momentos a través de las hojas. Luego regresamos a la capa del grupo del follaje y con el pincel de selección redondo y con una dureza baja empezamos a dibujar sobre las zonas inferiores del follaje para con la opción de luminosidad disminuirla, creando con ello el efecto de peso en el árbol. Ahora vamos a elaborar el efecto contrario, demarcando las zonas en las que ingresa más luz, aumentando con ello la sensación de tridimensionalidad en las hojas. Una vez nos sintamos a gusto con el resultado, continuamos con las demás selecciones guardadas previamente. Para ello usaremos un color de fondo. Yo voy a usar en este caso un color azul para el cielo y usando el pincel de selección de borde blando voy a marcar el área de más profundidad de este, es decir, en la parte inferior. Para hacer las nubes vamos a usar nuevamente ese pincel de selección de borde blando.
Ahora procederemos con las montañas. Una de las ventajas que ofrece esta manera de trabajar es que constantemente se puede volver a hacer ajustes de color, de texturas sobre un área al activar una selección. Otra opción presente es la de invertir el área seleccionada para limpiar las zonas que no harán parte de la ilustración final, además de la posibilidad de recortar la imagen a partir de un perímetro definido. Bueno, este fue el tutorial terminado. Aquí estuvimos repasando varias herramientas de selección y nuevas formas de colorear. Esta es una aproximación diferente que nos permite la aplicación de Clip Studio.